Bienvenidos una vez más a Abaclass, tutorías educativas online. En este video conoceremos la función cuadrática, su forma, su gráfica, su corte con los ejes y su vértice. Así que quédate con nosotros aquí en Abaclass. Comenzaremos este video definiendo la función cuadrática. Una función cuadrática es un polinomio de grado 2 cuya representación en el plano es una parábola y su forma es como aparece en pantalla: f de x igual a x cuadrado más bx más c o y igual a x cuadrado más bx más c, con la condición de que el parámetro a tiene que ser diferente de 0. En caso de que este parámetro sea igual a 0, entonces nos encontraremos con la función lineal. Si no has visto nuestro video de función lineal, te invito a suscribirte a nuestro canal, picarle a la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora veamos algunos ejemplos como aparece en pantalla. El primer ejemplo: y igual a x cuadrado más 7x más 10. Fíjate que el parámetro a vale 1, que es el que acompaña el x cuadrado, el parámetro b vale 7 y el parámetro c, que es el término independiente, vale 10. El segundo ejemplo tenemos menos 2x cuadrado más 5x más 6. Nuestro parámetro a, el que acompaña x cuadrado, menos 2, el parámetro b 5 y el parámetro c 6. Nuestro tercer ejemplo, como aparece en pantalla, 6 más 2x cuadrado. Recuerda que nuestro parámetro a es el que acompaña el término cuadrático de la función, entonces a vale 2. Tenemos que nuestro término independiente vale 6 y ¿cuánto vale b? No aparece b en la función, por lo tanto b vale 0. Y como último ejemplo, como aparece en pantalla, y igual a x cuadrado. Fíjate que solo aparece nuestro término cuadrático, donde a vale 1, el que acompaña el x cuadrado, pero no aparece b ni c. ¿Cuánto vale b y cuánto vale c? b vale 0 y c también vale 0. Ahora veamos los puntos de corte con los ejes. Con el eje y igualamos la variable independiente, es decir, la x a 0, y la sustituimos en la función, como se ve en pantalla. X igual a 0, 2 puntos. Tenemos y igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, y da como resultado y igual a c. Y para el punto de corte con el eje x igualamos la variable dependiente, es decir, la y a 0, y calculamos el valor de x utilizando la fórmula siguiente como aparece en pantalla. Esta fórmula se conoce como resolvente o ecuación cuadrática. Fíjate en la expresión que se encuentra dentro de la raíz de nuestra fórmula, b cuadrado menos 4ac. Esta expresión se conoce como discriminante, y esta expresión nos dice cuántos puntos de corte con el eje x tiene nuestra gráfica. Si el discriminante es mayor que 0, entonces la función cuadrática tiene 2 puntos de corte, tal como se muestra en pantalla. Vean que su gráfica corta el eje x en 2 puntos. Si el discriminante es igual a 0, entonces la gráfica corta en un solo punto el eje x. Y si el discriminante es menor que 0, entonces la gráfica o la función cuadrática no tienen puntos de corte con el eje x. Ahora veamos un primer ejemplo. Tenemos la función como aparece en pantalla, x cuadrado más 7x más 10. Punto de corte con el eje y. Hacemos x igual 0. Sustituimos ese 0 en la función cuadrática. Tenemos 0 al cuadrado más 7 por 0 más 10 y da como resultado y igual a 10. Punto de corte con el eje x. Hacemos y igual 0 y nos queda la ecuación x cuadrado más 7x más 10 igual a 0. Ahora vamos a utilizar nuestra resolvente, pero primero tenemos que ver quiénes son los parámetros a, b y c de nuestra función cuadrática. ¿Quién es a? Recordemos, el que acompaña al x cuadrado, a es igual a 1. ¿Quién es b? El que acompaña a la x, b igual 7. ¿Quién es c? El término independiente, es decir, c igual 10. Ahora utilizamos la fórmula resolvente. Recordemos, menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Ahora sustituimos nuestros parámetros dentro de la ecuación cuadrática y tenemos menos 7 más o menos raíz 7 al cuadrado menos 4 por 1 por 10 entre 2 por 1. Si resolvemos lo que está dentro de la raíz nos da 9, entonces tenemos menos 7 más o menos raíz de 9 entre 2 y la raíz de 9 es 3, dando como resultado la expresión menos 7 más o menos 3 entre 2. Fíjate que la expresión tiene dos signos, más o menos. Eso quiere decir que nos van a dar dos resultados, dos puntos de corte. Utilicemos el signo negativo para el primer punto de corte. Tenemos menos 7 menos 3 entre 2, menos 10 entre 2, que da menos 5. Y el segundo punto de corte es menos 7 más 3 entre 2, que da menos 4 entre 2, igual a menos 2. En conclusión, nuestros puntos de corte con el eje x son menos 5 y menos 2.
Ahora veamos un segundo ejemplo. Tenemos la función x cuadrado más 4x más 4. Veamos rápidamente el punto de corte con el eje y. Hacemos x igual 0 y tenemos 0 al cuadrado más 4 por 0 más 4 y da como resultado y igual 4. Y el punto de corte con el eje x, hacemos y igual 0 y tenemos x cuadrado más 4x más 4 igual a 0. Veamos rápidamente nuestros parámetros o coeficientes de la ecuación cuadrática. Tenemos que a, el que acompaña al x cuadrado, debe ser 1, b, el que acompaña a la x debe ser 4 y c, el término independiente, es igual a 4. Aplicando nuestra resolvente y sustituyendo los parámetros a, b y c dentro de la misma, tenemos x igual a menos 4 más o menos la raíz de 4 cuadrado menos 4 por 1 por 4, todo eso dividido entre 2 por 1. Observa que si resolvemos la expresión que se encuentra dentro de la raíz que llamamos discriminante, nos da como resultado 0. Esto nos dice que solo tendremos un punto de corte con el eje x. Entonces resolvamos. Menos 4 más o menos raíz de 0 entre 2. La raíz de 0 es 0, nos queda menos 4 más o menos 0 entre 2 igual a menos 4 entre 2 y da como resultado menos 2. Entonces el único punto de corte con el eje x de la función es menos 2. Ahora veamos un último ejemplo, y igual a x cuadrado más x más 1. Rápidamente vemos el punto de corte con el eje y, hacemos x igual 0 y tenemos 0 al cuadrado más 0 más 1 y da como resultado y igual a 1. Para el punto de x, como es de costumbre, hacemos y igual a 0. Entonces tenemos la ecuación x cuadrado más x más 1 igual a 0. Y utilizaremos nuestra acostumbrada fórmula de resolvente para hallar las soluciones de esta ecuación. Rápidamente tenemos los parámetros a, b y c. A, el que acompaña al x cuadrado, igual a 1, b, el que acompaña a la x, igual a 1, y c, el término independiente, igual a 1. Sustituyendo estos valores dentro de la fórmula de resolvente, tenemos menos 1 más o menos la raíz de 1 cuadrado menos 4 por 1 por 1, y todo eso dividido entre 2 por 1. Observa la expresión del discriminante, lo que está dentro de la raíz. Si resuelves esa expresión, te das cuenta que da un número negativo. Eso quiere decir que la función no va a tener puntos de corte con el eje x. Ahora veamos el vértice de una parábola. El vértice es un punto mínimo o máximo de una función cuadrática. Este punto se calcula a través de las siguientes fórmulas como se ven en pantalla. Para la coordenada x se calcula a través de la fórmula menos b entre 2 por a, y para la coordenada y utilizamos la fórmula 4a por c menos b cuadrado entre 4a. Recuerda que la expresión general de una función cuadrática es, como aparece en pantalla, y igual a x cuadrado más bx más c, o f de x igual a x cuadrado más bx más c. Este punto representará un mínimo o un máximo, como dijimos anteriormente, dependiendo del valor de coeficiente a, el que acompaña el término cuadrático de la función. Si a es mayor que 0, es decir positivo, entonces el vértice representa un mínimo de la función cuadrática y su gráfica, es decir la parábola, sería convexa o cóncava hacia arriba. Y si a es menor que 0, es decir negativo, entonces el vértice representa un máximo de la función cuadrática y su gráfica, es decir la parábola, sería cóncava hacia abajo. Y para verificar si entendimos la explicación anterior, calculemos el vértice de una función cuadrática. Tenemos la siguiente función, y igual a 3x cuadrado más 2x menos 1. Como siempre, vamos a identificar primero los parámetros de la función cuadrática. Tenemos que el valor a, el que acompaña al x cuadrado, a es igual a 3, b, que acompaña a la x, b es igual a 2, y c, el término independiente, es decir, c igual a menos 1. Calculemos la coordenada x del vértice, menos b entre 2 por a. Sustituyendo los valores tenemos menos 2 entre 2 por 3 igual a menos 2 entre 6, y simplificando nuestra fracción tenemos menos 1/3. Y la coordenada y de nuestro vértice tenemos 4 por a por c menos b cuadrado entre 4 por a. Sustituimos los parámetros dentro de esta fórmula, tenemos 4 por 3 por 1 menos 2 al cuadrado entre 4 por 3. Resolviendo las operaciones tanto en numerador como denominador tenemos menos 12 menos 4 entre 12 igual a menos 16 entre 12, y simplificando esta fracción tenemos menos 4/3. Entonces, como el parámetro a de nuestra función cuadrática es positivo, es decir a igual a 3, el vértice representará un punto mínimo de nuestra función cuadrática. Ahora veamos cómo graficar una función cuadrática. Realizaremos unos sencillos pasos para graficar dicha función. El primer paso es calcular el punto de corte con el eje y. El segundo paso, calcular los puntos de corte si los tiene con el eje x. El tercer paso, calcular el vértice de la función. El cuarto paso, ubicar los puntos de corte y el vértice en el plano cartesiano. Y el quinto y último paso, trazar la parábola que pasa por esos puntos. Ahora veamos un ejemplo.
graficar la función cuadrática y igual a x cuadrado menos 6x más 9. Nuestro primer paso es calcular el punto de corte con el eje y. Entonces, rápidamente, x igual 0, tenemos y igual 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 9, y eso da como resultado y igual 9. Ahora calculemos los puntos de corte con el eje x. Entonces, buscamos los parámetros. A, el que acompaña al x cuadrado, vale 1. B, el que acompaña a x, vale menos 6. Y C, el término independiente, que vale 9. Sustituimos rápidamente los parámetros dentro de nuestro cociente resolvente y tenemos x igual a menos 6 más o menos la raíz de menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 9, todo eso dividido entre 2 por 1. Si resolvemos nuestro discriminante, lo que se encuentra dentro de la raíz, ¿qué obtenemos? Menos 6 al cuadrado, que es 36, y 4 por 1 por 9, que es 36. 36 menos 36 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un punto de corte con el eje x. Terminando de utilizar nuestra resolvente, tenemos 6 más o menos, raíz de 0 entre 2, eso es igual a 6 entre 2, que da 3. El punto de corte con el eje x es 3. Ahora calculamos el vértice de nuestra función cuadrática. Recordemos la fórmula para la coordenada de x, menos b entre 2a. Si sustituimos los parámetros dentro de la fórmula, tenemos menos paréntesis menos 6 entre 2 por 1. Resolviendo tenemos 6 entre 2 y da como resultado 3. Y la coordenada y de nuestro vértice. ¿Recuerda la fórmula para hallar esta coordenada? 4 por a por c menos b cuadrado entre 4 por a. Sustituyendo nuestros parámetros dentro de esta fórmula, tenemos 4 por 1 por 9 menos 6 al cuadrado entre 4 por a. Si resuelves el numerador te da 0, entonces 0 entre 4 da 0. La coordenada y de nuestro vértice es 0. Teniendo nuestros puntos de corte y el vértice, vamos a colocarlos sobre el plano cartesiano. Colocamos primero el punto de corte con y, que da 9, después el punto de corte con x, que da 3, y luego nuestro vértice. Coordenada x, coordenada y, la interceptamos y nos da el punto 3. Ya ubicamos los puntos de nuestro plano cartesiano. Y ahora, como paso final, trazamos una parábola que pasa por estos puntos y tenemos la gráfica de nuestra función cuadrática. Y para finalizar este video, haremos una pequeña prueba de 5 preguntas de verdadero y falso. El tiempo total para esta prueba es de 30 segundos, pero ya sabes, si requieres más tiempo, puedes pausar el video y ver con calma cada pregunta. Entonces, comenzamos el test. Y se terminó el tiempo de nuestro test. Ahora veamos la respuesta a cada pregunta. La primera pregunta es verdadera. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. La segunda pregunta es falsa. La concavidad de la parábola, es decir, la gráfica de la función cuadrática, se determina por el coeficiente del término cuadrático, es decir, por a. La tercera pregunta es falsa. Recordemos que existen 3 casos. El primer caso, que la parábola corta en 2 puntos del eje x. El segundo caso, que corta en un punto. Y el tercer caso, que no toca el eje x. La cuarta pregunta es verdadera. Si el término a fuese igual a 0, es decir, el término que acompaña al x cuadrado, entonces la función sería lineal. Y la quinta pregunta es verdadera. Si el coeficiente del término cuadrático, es decir, a, es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. Y hemos llegado al final de nuestro video. Si te gustó la explicación, dale like, suscríbete, pícale a la campanita, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal y aprende con nosotros aquí en Abaclás, tutorías educativas online.